¿Qué parte del decreto condenatorio es que tú no entiendes? Que dice Dios en Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. ¿Qué parte es que tú no entiendes? Se está hablando de tu alma, tu ser interno, tu yo, porque el alma somos nosotros, no el cuerpo. El cuerpo es un estuche del alma para poder vivir en este espacio físico temporal en el que estamos viviendo. Se está hablando de tu alma, tu ser interno, que tiene eternidad, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón, en el alma de los hombres. Eclesiastés 3:11. Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el alma de los hombres, en el corazón de los hombres, en el alma. Es tu alma la que queda sentenciada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que pecare, ¿cuántas veces? Una sola vez. Esa morirá. El cuerpo físico es un estuche. Nosotros venimos de la eternidad, entramos a este mundo, en este cuerpo, a participar por la salvación del alma. No es que yo viva una vida queriendo ganarlo todo. Porque dice en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le puedes tú ofrecer a Dios a cambio de que tu alma, que ya quedó sentenciada, condenada a la muerte por haber pecado, deje de estar sentenciada a la muerte? Nada. No hay nada tuyo que Dios te lo tome en cuenta para poderte justificar. Solamente tu fe, no tus obras. Ninguna de tus obras, ni que tú te conviertas en la persona más buena del mundo ahora, que tú pienses que porque tú nunca has matado a nadie. Bueno, yo nunca he matado a nadie. ¿Por qué Dios tendría que mandarme a mí, mi alma al infierno si yo no he matado a nadie? Ok, yo por lo menos he codiciado, me bebo mi cerveza. No sé, capaz que use algún estupefaciente. Y alguna droga, que use alguna droga. Y digo, bueno, ya, pero yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué Dios tiene que mandarme a mí al infierno si yo no le hago mal a nadie? Porque pecaste. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Está sentenciado a la muerte eterna de tu alma por haber pecado. Porque estamos corrompidos. Estamos corrompidos en la carne. En nosotros hay una naturaleza pecaminosa que donde nosotros la podíamos ver es en los niñitos. Porque los niñitos hacen mucha rabia y hablan mucha mentira. La naturaleza pecaminosa que es de nosotros los seres humanos. Entonces, por un lado, el decreto condenatorio de Dios es bueno. Es bueno ese decreto condenatorio porque nos hace ver, por lo menos ponernos a pensar nosotros en la condición en la que nos encontramos. El alma que pecare, esa morirá, y yo soy un pecador. Cometo pecado a diario. Y dice 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estamos corrompidos desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. En nosotros no hay nada bueno, sino hinchazón y podrida llaga. Y no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Isaías 1:6. Y dice Jeremías 2:22, y aunque te laves con lejía, aunque tú ahora digas, bueno, yo estoy así, me voy a meter a una religión. Aunque te laves con lejía, aunque te vuelvas un católico, aunque te vuelvas un evangélico, no importa la religión que tú te metas.
Ya pecaste una vez, no importa que ahora tú cambies tu conducta, tu estilo de vida. A Dios no le interesa eso. Es tu alma, no tu estilo de vida. Entonces, como el alma nuestra es la que queda sentenciada a la muerte por haber pecado, ahí hay tres aspectos que ocurren. El aspecto moral, el aspecto espiritual y el aspecto judicial. Estamos moralmente corrompidos, por eso pecamos. Recordemos lo que dice el Salmo 51:15. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Al primer hombre, a Adán, Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios sopló el espíritu y el alma y ahí fue el hombre un ser viviente. Somos trinos, espíritu, cuerpo y alma. Nacemos en este mundo siendo niños inocentes, pero ya esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Venimos cometiendo pecados de distinto índole. Lo que pasa es que Dios, cuando estamos en estado de inocencia, siendo un niño, no nos toma en cuenta el pecado penalmente, porque estamos en inocencia, estamos en inimputabilidad condenatoria, no sabemos a plenitud lo que es bueno y lo que es malo. Estamos en inocencia. De los niñitos el reino de los cielos, de los que están así. Un niño al morir, siendo inocente, se va al cielo. Pero ya cuando deja el estado de inocencia, ya sabe a cabalidad lo que hace lo bueno y hace lo malo. Entonces, de la larga lista de pecados que nosotros venimos cometiendo, al primero que cometiste, dejando tu inocencia, Dios te lo toma en cuenta. Y ahí se aplica sobre tu Trinidad ese decreto condenatorio. Muere espiritualmente. Queda un hombre dual, cuerpo y alma. El cuerpo inicia su propio proceso de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Somos pecadores. El cuerpo inicia su propio proceso de muerte. Y luego el proceso va por el alma, pero es tu alma la que no tiene que morir. Y a eso vino Cristo, a salvar las almas. ¿Entiendes? Porque dice Romanos 3, versículos 22 al 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos del cielo, de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que haya un rescate para nuestras almas, un sustituto, alguien que no haga la redención. Ese fue Cristo en la cruz del Calvario. Redimió nuestras almas de la condena eterna que pesa sobre nosotros. Dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, versículos 3 y 4. De esta manera Cristo nos salvó el alma de la condena eterna a la muerte, por pecar. Nosotros, depositando fe en ese anuncio, hacemos efectiva esta salvación que ha sido consumada por Cristo hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, en favor de nuestras almas. Ahora, si te metes a una religión, o tú dices, no creo que eso sea así, entonces tienes que arrepentirte, porque para tú poder creer esto que te estoy hablando, tiene que ocurrir el arrepentimiento. Tiene que verte con tu alma sentenciada a la muerte por haber pecado, porque estás moralmente corrompido y espiritualmente muerto. No sabes a dónde vas después de morir. Contacto con Dios
Dios no escucha tus oraciones porque estás muerto espiritualmente. Y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos espirituales. Mateo 22:32, personas que han nacido de nuevo por haberse arrepentido y haber creído con fe en el Evangelio como Dios lo demanda. O tú vas a pasar la vida entera evadiendo la conciencia. La ley de los mandamientos del Señor, la ley es buena, porque la ley es como si fuera un espejo para nosotros. Nosotros a través de la ley nos damos cuenta en la condición en la que nos encontramos ante Dios. La ley de los mandamientos del Señor, la ley divina. La ley de los mandamientos dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. El segundo es semejante a este mismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ama tú a tu prójimo? No lo amas. No seas hipócrita. Y sigue: no mentirás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, guarda el día de reposo, no te echarás con varón como lo que se echan con mujer, para Dios es abominación. Entonces, cuando Cristo vino aquí a la tierra, porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, el Señor vino a poner la más inalcanzable en la ley, para que el ser humano entienda que ahora está peor, que tiene la necesidad urgente de un salvador de su alma, de alguien que lo rescate de la condena eterna a la que ha quedado. ¿Me entiendes? Porque dice el Señor en Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido a destruir la ley de los profetas. No vine a destruir la ley de los profetas, sino a completar. Así dice el original. En la Reina Valera nosotros lo vamos a encontrar tergiversado, tal vez ahí diga abrogar, abolir, no. Eso está mal traducido. No he venido a destruir la ley de los profetas, sino a completar. Si antes era inalcanzable para nosotros, ahora la viene a dejar el Señor más inalcanzable. Porque dice en Mateo 5, versículo 21 al 22, recuerden que fue dicho a los antiguos, no matarás o no cometerás homicidio. Ahí dice el Señor, más yo os digo, ahí la está completando la ley, que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. O sea, si antes pecar era matar, ahora es matar y enojarse. Si te enojaste con tu prójimo, ya lo mataste. ¿Te das cuenta? La terrible condición en la que tú te encuentras, en la que nos encontramos ante Dios. Pero vino Cristo. Cristo vino a sustituirnos la condena a la muerte eterna del alma, no a salvar el cuerpo. Cristo vino a salvar nuestras almas, que queda sentenciada a la muerte por pecar. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Cristo. Y dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por ese motivo, por esa razón, leemos nosotros en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 3 y 4, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. La salvación es únicamente por la fe, no por tus obras. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Por la fe, no por tus obras. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
al que está obrando, se mete a una religión, está haciendo bueno, yo soy bueno ahora, está obrando para que Dios te lo tome en cuenta. Soy bueno, yo ayudo a los animales, yo le doy comida a los animales, está bien eso, pero eso no es moneda de cambio para que Dios te lo tome en cuenta, para poderte justificar, para que tú te vayas al cielo. No. Lo único que Dios le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar, para llevárselo al cielo, es su fe en el Evangelio del apóstol Pablo, de 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Solamente fe en ese anuncio, entramos por la puerta estrecha al camino angosto que va a la vida. Pasamos de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Por oír el Evangelio y creerlo con fe. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ya no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Primero, por haberse arrepentido y creído con fe en el Evangelio, Dios lo toma, lo hace entrar por Cristo al camino angosto que va a la vida, pasa de muerte espiritual a vida espiritual, y Cristo mismo en forma espiritual viene a morar dentro de él como forma de sello, una garantía de que somos de él. Nos deja su Santo Espíritu, como dice Efesios 1, versículos 13 y 14. En él, en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para el avance de su gloria, para el día del rapto, el día del arrebatamiento. Ese sello, el Espíritu Santo viniendo a morar dentro de ti, no se rompe más. No existe tal cosa como que ahora el Espíritu Santo se va de ti por X motivo. No. Dios es fiel a sus promesas. Ese sello, el Espíritu Santo, no se va más de ti, por más que tú cometas pecado. No es como dicen los pentecostales, ¿no? Dice que la salvación se pierde, eso no existe en la Biblia, y es un invento de ellos. Eso estaría contradiciendo entonces si la salvación se perdiera a Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, versículo 13. Quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Lo estaría contradiciendo. Entonces va a decir, ok, nos rescató y nos pasó al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros somos pecadores, nos pasa de nuevo para que la oye esa Chelsea, esa vaina. No, mijo. No, pai. Eso no existe, eso lo inventaron los religiosos, para que el ser humano se mantenga haciendo algo, siempre para querer irse al cielo, para que Dios le tome algo en cuenta a él. No hay nada que Dios te tome en cuenta a ti, sino solamente tu fe. Que tú adquieras fe, porque tienes que adquirir la fe oyendo la Biblia, prestando oído a la Biblia. Ahí tú vas a adquirir la fe y la depositas en el Evangelio de salvación. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Arrepiéntase y crea con fe en este anuncio, para que seas salvo de toda condena debido a tus pecados.